Vamos a ver el apartado 2 del tema 4, fuerzas cotidianas. Bien, vamos a estudiar en este apartado 5 fuerzas con las que a menudo nos encontramos en la vida cotidiana, casi siempre sin saber que están ahí. Esas fuerzas las tenéis en el libro. ¿Cuáles son? Pues son la fuerza de rozamiento, el peso, la normal, la tensión y la fuerza elástica. Vamos a empezar a ver qué es la fuerza de rozamiento. El rozamiento, la fuerza de rozamiento, aparece cuando un objeto se mueve sobre una superficie, es decir, se desplaza por encima de la superficie, desliza por la superficie. También puede aparecer cuando se mueve a través de un fluido como el aire o como el agua. Esa fuerza de rozamiento depende de los tipos de superficie que estén en contacto. No es igual que la superficie sea más rugosa o esté más pulida. La fuerza de rozamiento siempre se opone al movimiento. Es decir, que cuando yo me muevo para allá, el rozamiento va a ir para allá. Si, por el contrario, me muevo así, el rozamiento va a ir para el lado contrario. Siempre se opone al movimiento. Tiene muchos inconvenientes la fuerza de rozamiento. Uno para nosotros es evidente, que es que cuando empujamos algo, intentamos moverlo, pues aparte de pelearnos con lo pesado que sea el objeto, aparte tenemos que vencer la fuerza de rozamiento, porque ese cuerpo está rozando contra el suelo. Fijaos cómo la fuerza que aplica la chica está hacia la derecha, mientras que la fuerza de rozamiento aparece oponiéndose a la izquierda. Pero no todos van a ser inconvenientes, también hay ventajas. ¿Cuáles son esas ventajas? Pues algunas sí que hay. Yo he puesto aquí una. Sin el rozamiento no podríamos andar, porque cuando nosotros andamos, nuestros pies con el suelo tienen un rozamiento, y debido a ese rozamiento es por lo que nosotros podemos avanzar. Si no existiera rozamiento, no podríamos andar. Imaginad, por ejemplo, lo difícil que resulta andar por encima, por ejemplo, de una placa de hielo, que prácticamente no se puede avanzar, nos caemos, imposible. Seguimos. El peso. Bueno, ¿qué es el peso? El peso es una fuerza, y es la fuerza con la que la Tierra, el planeta Tierra, atrae a los cuerpos que tienen masa. Fijaos, dos conceptos distintos, peso y masa. No lo confundamos. La masa es una característica de la materia. Recordad que la masa se mide en kilogramos, mientras que el peso no depende de la materia, sino que depende de la materia y de la tierra que la atrae. Además, el peso se mide en newton, no se mide en kilogramos. Nosotros tenemos masa, no tenemos peso, porque el peso es una fuerza y las fuerzas no se tienen. ¿Y entonces qué es el peso? Es la fuerza que la Tierra ejerce sobre nosotros. Claro, este peso lo sentimos, porque este peso, como veis aquí representado, va para abajo. Si yo tengo que aguantar el libro, pues evidentemente tengo que vencer ese peso. Pero lo que se tiene es masa. Siempre va dirigido hacia abajo. En realidad va dirigido hacia el centro de la Tierra. Si, por ejemplo, la Tierra fuera así y yo estoy aquí, el peso iría para allá, al centro de la Tierra. El peso se calcula como el producto de la masa por una G. Esa G, ¿qué es lo que es? Minúscula, ¿eh? Minúscula. Una constante. Se llama gravedad.
Y esa gravedad vale 9,8 newton partido por kilogramo, en la Tierra. Si no estamos en la Tierra, la gravedad no vale eso, pero en la Tierra vale 9,8. El peso, como fuerza, se mide en newton, ya lo he dicho al principio. Y seguimos, vamos a hablar de la normal. Eso de la normal, cuidado con la palabra normal, que nos puede parecer que normal es pues lo corriente, pues eso, y lo contrario de normal sería raro. Pues no. En física, un sinónimo de normal es perpendicular. Perpendicular, lo recuerdo, es esto. Esto es perpendicular. La fuerza normal, que se representa con la letra N, es la que ejerce una superficie sobre un objeto que está sobre ella. Es decir, es una fuerza que ejerce una superficie sobre un objeto que está apoyado en ella. Es perpendicular a la superficie y se aplica sobre el objeto. Como todas las fuerzas, se mide en newton. Dibujitos. Fijaos, aquí tenéis el objeto y aquí tenéis la superficie. La superficie está haciendo una fuerza sobre el objeto y está así. Fijaos que la superficie y la fuerza son perpendiculares. Si la superficie está como esta inclinada, la fuerza perpendicular a la superficie. Por tanto, esta fuerza de aquí normal no va hacia arriba, sino que va perpendicular a la superficie sobre la que está apoyada. Dos dibujitos más. Fijaos, aquí tenemos el peso de antes y la normal de ahora. La normal va hacia arriba y el peso va hacia abajo. Pero en este caso no. Mira cómo el peso, este es el peso, está en vertical, mientras que la normal está inclinada. ¿Por qué está la normal inclinada? Porque la normal es perpendicular a la superficie y el peso va hacia abajo. Este es el peso, que es la masa por la gravedad, ¿vale? El peso. Bien, seguimos. La tensión. ¿Qué es la tensión? Bien, tensión es una fuerza que se ejerce sobre un objeto por medio de un hilo, una cuerda, un cable. Cuando se ejerce a través de estos medios, de un hilo, una cuerda, un cable, esa fuerza se llama tensión, Se representa con la letra T y, como todas las fuerzas, se mide en newton. ¿Algún dibujito? Pues ahí tenéis. Ahí tenéis en rojo la tensión. ¿Por qué? Porque se está ejerciendo sobre el cuerpo mediante una cuerda. Ahí está otro ejemplo de tensión. Este muchacho está tirando del libro de física y química de segundo, no puede con él y está tirando con una fuerza que la está ejerciendo mediante una cuerda. Por tanto, esa fuerza se llama tensión. Y la fuerza elástica, bien, sabéis que los materiales elásticos, lo habéis visto un poco antes en el tema, son aquellos que después de deformarse retornan su tamaño, su forma original. Bien, pues cuando un cuerpo elástico, al volver a su forma original, ejerce una fuerza sobre un objeto, pues entonces esa fuerza se llama fuerza elástica. Es el caso claro de un muelle, un resorte. Este cuerpo elástico, como digo, ejerce esa fuerza porque tiende a recuperar su forma y al hacerlo ejerce una fuerza sobre el cuerpo que está unido a él. Esta fuerza elástica se representa como F sub E y como todas las fuerzas se miden en newton. Newton se representa por la letra N. Ahí tenéis un ejemplo. A ver, aquí aparece una K, pero esa K en realidad tampoco importa. Solemos
En el libro lo tenéis puesto como E y yo he puesto aquí, ¿vale? Aquí como E. Bien, pues aquí tenéis la fuerza elástica que va hacia arriba y mira, en este ejemplo también tenemos aquí representado el peso. El peso. Este es el peso, fijaos, la fuerza, mientras que aquí está la masa. La masa es la masa del cuerpo. Fuerza elástica y vamos a acabar viendo a ver cómo representamos la fuerza porque nos hace falta para hacer algún ejercicio. Bien, suponemos que tenemos este cuerpo aquí y queremos representar una fuerza que va hacia la derecha. ¿Cómo la representamos? Pues así, por ejemplo. Y ponemos aquí una F, o si es otro tipo de fuerza, pues decimos qué fuerza es. A veces también no se representa en el bordecito del cuerpo, sino que se representa desde el centro. Aquí desde el centro se pinta la fuerza así. ¿Cómo representaríamos, por ejemplo, en este caso el peso? Pues lo podríamos representar así. Sería el peso. Diríamos aquí P y ya tenemos el peso. Si estuviera apoyado, por ejemplo, aquí, pues esto de aquí sería la normal. Si hubiera un rozamiento porque se está moviendo, pues si se mueve hacia la derecha, nos aparecería una fuerza de rozamiento hacia la izquierda. Y así representamos la fuerza. Y si hay más de una, pues representamos todas las que haya. Por ejemplo, un rozamiento para allá, una fuerza para acá, la normal para acá. Que no, que hay dos fuerzas para acá, porque hay dos tíos tirando para la derecha. Pues se pintan las dos. ¿De acuerdo? Bien, espero que haya quedado claro. Si no, podéis ver el vídeo todas las veces que queráis. Y si tenéis dudas, me las preguntáis. Hasta luego.